Bueno, como sea, les doy la bienvenida a esta octava reunión del laboratorio de misterios del equívoco, para la cual olvidé el cargador de mi computadora, así que todo será muy complicado hoy con aparatos prestados, cosas que no utilizo, etc. Haremos lo posible para que no nos distraiga demasiado y que podamos concentrarnos en el asunto. Tengo bastante que estuve trabajando últimamente eh, en, en esta vía para explorar la cuestión del equívoco que nos resulta favorecida por la interrogación de la clínica del autismo. Mientras tanto, les voy a anticipar una especie de señal, digamos, del lugar para donde vamos a continuar después de la pausa de las vacaciones de invierno, que la segunda reunión de este mes no la vamos a tener en vacaciones. ¿Sí? Así que la reunión siguiente será el segundo jueves de agosto. Pero después de haber explorado ya tanta cosa en relación con los misterios del equívoco en el autismo, quiero volver a tomar algunos de los otros ejes, ¿sí? Que por varias reuniones, 4 reuniones, descuidamos, particularmente lo que tiene que ver con la sexuación. ¿Sí? Flavia ya me avisó que va a presentar algo sobre el cual está trabajando, y como aperitivo para ese nuevo rumbo y para pensar el modo en que se relaciona con este tema del autismo, les traje una frase tomada de un manuscrito inédito de Lacan, que salió en 2021 en Lacan Redivivus en francés y que el mes que viene ya va a estar en librerías Paidós. Es un manuscrito aproximadamente del año 75, no tiene la fecha, pero es evidente que se refiere a la época en que Lacan había ido a hacer una gira por universidades norteamericanas, y hace referencia a alguna de esas conferencias que dio en universidades norteamericanas, y la carta está dirigida a un joven etnólogo. Lleva ese título, Carta a un joven etnólogo, en la publicación. Y la frase que recorté para ustedes, que me encantó, dice así. Tengo que admitir uno por uno a los que entran a la sala. Decía, la frase de esta carta de Lacan a un joven etnólogo del 75 dice así: hay en la lengua tanta acumulación de experiencia que no hay goce que no se entreteja con ella. ¿No se escucha? Me está diciendo aquí Sergio. ¿No escuchan ustedes? Yo escucho. ¿Ninguno escucha? Yo sí escucho. Yo escucho. Yo Todos escucho. escuchan. No escucha Sergio, entonces tal vez Sergio tengas que subir el volumen de tu dispositivo. Ok. Repito, la frase de Lacan en la carta a un joven etnólogo de 1975 aproximadamente dice: hay en la lengua tanta acumulación de experiencia que no hay goce que no se entreteja con ella, incluso el goce de la vida. ¿Sí? O sea, hace referencia, evidentemente, a lo que había ocurrido un año antes, más o menos, que fue la conferencia, la tercera,
¿sí? Dada en Roma en el 74, donde Lacan hace una economía de los goces y en particular hace referencia a ese goce de la vida. Bueno, la segunda cuestión que quiero comentar, terminé de leer el libro de Maleval, la Différence Artistique, que se va a traducir al castellano, ya me dijeron, va a salir por Grama, no sé cuándo, pero hay un equipo de gente de España, si no lo entendí mal, un comentario que me han hecho, que está encargándose de hacer la traducción al castellano. Sé que es maravilloso realmente porque es un librazo. Y aparte de eso, yo había leído este libro, muy bueno también, a ver si se ve por aquí, Juan Pablo Lucelli, un colega argentino que vive en Francia, que ha trabajado mucho, digamos, en autismo, creo que es padre de autistas también, y este libro, Autismo, ¿qué lugar para el psicoanálisis?, tiene algunas cosas interesantes, debate con las guías principales de discusión del autismo dentro y fuera del lacanismo. Es un libro del año 2018, tiene un prólogo de Maleval. Incluí también para discutir con ustedes en la reunión de hoy, si queda, algunas cuestiones de este libro. O sea, lo principal va a ser terminar de redondear algunas cuestiones vinculadas con estos ejes en los cuales repartí los temas del equívoco en el autismo, ya desde hace la reunión. Que giran fundamentalmente alrededor de la cuestión de si podemos presuponer la existencia del significante con independencia del aparato del sistema. ¿Sí? Este es el punto fundamental, digamos, que incluye la novedad del planteo que estoy proponiendo, hacer esa pregunta, ¿sí? Que es al mismo tiempo correlativa de otra, que es acerca del lugar de lo imaginario en la constitución del significante. ¿Sí? Porque, creo haberlo transmitido, las teorías principales sobre el autismo dentro de la orientación lacaniana, ¿sí? Tienen muchos puntos en común, pero sobre todo uno en particular, ¿sí? Que es que lo diferencial en el autismo está en el nivel del significante. ¿Sí? Y congelamiento del significante amo, conclusión del agujero, son todas cosas que están de alguna manera vinculadas con la prioridad puesta en el significante amo. ¿Sí? Su congelamiento, su no puesta en funciones, etc. Pero presuponen, por así decirlo, que el significante está, ¿sí? Entre otras cosas, para que pueda ser fortuito. ¿Sí? Por mi parte, me vi llevado a pensar por otros caminos, independientes de la clínica del autismo, en la necesidad del funcionamiento de lo imaginario, cierta función de lo imaginario, para que en el flujo fónico puedan recortarse las unidades que eventualmente podrán dar lugar a una cadena significante. ¿Sí? Pero primero, sí, tiene que haber una operación de lectura en la cual participa necesariamente una función de lo imaginario. ¿Sí? Eh, Tengo que manejar muchos aparatitos al mismo tiempo. Entonces, esto me lleva a discutir con todos los autores que están planteando cuestiones acerca del autismo en la actualidad. ¿Sí? Por ejemplo, Maleval dice que el cuerpo del autista recibe la marca del significante.
¿sí? O sea, como si la idea es muy expandida, digamos, y que yo incluso compartí hasta no hace mucho. La idea es que el significante está en el mundo y que nosotros vamos a engancharnos al significante, ¿sí? O el significante nos engancha a nosotros, ¿sí? A nosotros en algún sentido, ¿sí? Mientras que esta discusión acerca de la precedencia de la operación lectura respecto del significante, donde Lacan no dice lo mismo en el seminario 21 y en el 22, me inclinó a pensar en el síntoma como un aparato de lectura que eventualmente, pero no necesariamente, da lugar a la constitución de significantes, ¿sí? Entonces, en este sentido, no hago la hipótesis de que el significante esté en el mundo, sino que el significante es algo a construir eventualmente en función de ciertos tipos de síntomas. Y la idea es que en el caso del autismo, el síntoma autista, la particularidad del síntoma autista, es que no da lugar a la producción de significantes. Entonces, yo no podría sostener que el cuerpo vivo del autista recibe la marca del significante. ¿Sí? Este es el punto de debate principal en relación con esto. ¿Sí? Dice Maleval que el autista no practica el Fordá ni sus variaciones, pero que sí lo atraen las conductas on-off. ¿Sí? Y lo explica diciendo que ambas cosas son maneras de tratar la negatividad del lenguaje y el dolor por la pérdida del objeto, pero una trabaja con el signo y otra con el significante, ¿no? Que me parece que es fundamental, digamos, en el on-off, ¿sí? No hay ningún como sí, ¿sí? No es juguemos a que el carretel es la madre, ¿sí? Con lo cual el carretel es al mismo tiempo carretel y madre, ¿sí? El típico hagamos que, dale que éramos, ¿sí? O el make believe, como se dice en inglés, que Miller utiliza para definir lo que hace las veces de Santome en las psicosis ordinarias, ¿no? El compensatory make believe, ¿sí? Es una especie de como si. Ese como si que permitiría eventualmente, digamos, que algo adquiriera dos valores, dos, tres, cuatro, los que sean, ¿sí? Ese como si está excluido, ¿sí? Del aparato sintomático del autista, ¿sí? Recuerdan que en esta reunión, creo que se ve todavía allí, había hablado de las eh, relaciones de tipo unívocas y multívocas, ¿no? Y vimos cómo la clínica del autismo nos muestra que su aparato sintomático es capaz de realizar todas las operaciones correspondientes a relaciones, las operaciones correspondientes a relaciones de tipo unívoco, ¿sí? Pero no aquellas que corresponden a la multivocidad, ¿sí? En particular el equívoco. ¿Sí? Eh, También un comentario al margen de Maleval, que comenta cómo muchos autistas de alto nivel se fascinan con la tecnología y con la informática, incluso devienen buenos programadores, etc. Y esto tiene que ver con que los lenguajes de la informática no tienen equívoco, ¿sí? O sea, las órdenes que se dan en los programas, ¿sí? Cuando uno hace una programación de cualquier rutina, cualquier aplicación o lo que sea, no tienen interpretaciones, no tienen multivocidad, ¿sí? Cada cosa significa una sola cosa, ¿sí? O sea, las relaciones son de tipo unívoca o, como dice Maleval, del tipo signo, ¿sí? El problema de la referencia al signo, ¿sí? En lo que propone Maleval, es que el signo perfectamente es compatible con el significante, ¿sí? Es decir, yo puedo tener relación con signos y con significantes, ¿sí? Y además la definición de signo, tomada de Peirce, ¿sí? Es lo que representa algo para alguien, ¿sí? Mientras que el significante es lo que representa un sujeto para otro significante, dice Lacan. Están como en dimensiones distintas, ¿sí? A mí lo que me resulta más fructífero de pensar en términos de tipos de relación, que pueden ser unívocas o multívocas, es que quedan puestas todas en pie de igualdad, ¿sí? Pero
O bien hago relaciones de tipo unívocas, o bien las hago de tipo multívocas. Eso una cosa o la otra. Y ahí sí aparece la relación de exclusión, que en el planteo de signos significantes, que de Maleval y otros, se pierde. ¿Sí? Bueno, este, por ejemplo, también dice que los autistas no aprenden el lenguaje por la comunicación, conviene exponerlos a lo escrito o a soportes del verbo que estén separados del enunciador, ¿no? Por ejemplo, cuando se los pone a escuchar un disco o una película, ¿no? Etcétera, donde el enunciador está separado de ese flujo fónico, ¿no? Esto me parece que es interesante, por un lado, porque muestra la relación que el autista tiene privilegiadamente con la letra y no con el significante, ¿sí? Por eso aprenden, es habitual que aprendan antes a leer y escribir que hablar, ¿sí? Pueden permanecer mudos y sin embargo tener un manejo de la lengua escrita enorme, ¿sí? Mudos no porque tengan problemas en la fonación, digamos, ¿no? Eh, pero además, esta cuestión de separar la cadena del sonido respecto del enunciador resuelve el problema que, en mi hipótesis, es uno de los problemas fundamentales para poder crear una cadena significante a partir de lo que escuchamos, que es separar de ella la función de la voz, ¿no? Quienes se dedican a la clínica del autismo saben que hay una cosa particular que ocurre con la voz, ¿sí? Y el libro anterior de Maleval, buenísimo, El autista y su voz, gira todo alrededor de eso. En general está tomado en términos, se lo lee eso en términos de un problema para ceder el objeto voz, ¿sí? Es decir, en términos funcionales, en términos, si quieren, de la economía de los modos de gozar del autismo, ¿sí? Y yo pienso que es un problema que está vinculado con el modo de lectura que puede o no hacer el síntoma respecto de lo que se escucha. Es necesario que ese aparato, ¿sí? Ese aparato de lectura del flujo fónico, ¿sí? De lo que escuchamos, ¿sí? Pueda separar de ello la función de la voz, por lo tanto del enunciador, ¿sí? Para que se constituyan los significantes como sistema diferencial de oposiciones. En cambio, dice Maleval, los autistas buscan emparejamientos, ¿sí? Poner una cosa junto con otra, clasificaciones, regularidades, ¿sí? Que son todas relaciones de tipo unívoca, ¿sí? Las que veíamos en una de las primeras reuniones, ¿sí? Pero inviste un poco los juguetes, ¿sí? Porque los juguetes se invisten precisamente por esa función equívoca. Hagamos que esto era esta otra cosa, ¿sí? Hagamos que este pedacito de madera es un auto, por ejemplo, ¿sí? Se necesita eso. El juego simbólico, exactamente. Exacto, sí, lo pueden utilizar. Efectivamente, tal cual. No es el juego simbólico, es el objeto que toman como una cosa más de tal cual. ¿Sí? Hay una excepción a los juegos que señalan todos, Maneval inclusive en su libro, que es los rompecabezas, ¿no? Con los rompecabezas se enganchan, ¿sí? Y de hecho suelen tener una habilidad superior al promedio, ¿sí? Para resolver con facilidad y velocidad esos rompecabezas, ¿sí? Maleval se lo explica esto diciendo que se debe a la hiperselectividad del autista, ¿sí? Es por su hiperselectividad, ¿sí? Que privilegia el detalle a expensas del conjunto, ¿sí? Sí. Ajá. Claro, hay como una cosa mecánica, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, sí. Eh, a mí me parece que esto está relacionado con lo que dice Marisa, ¿no? De que los arman de una manera instrumental, ¿sí? A mí me parece que esto se explica mejor de otra manera, que como lo piensa Maleval, ¿sí? Que él piensa, dice, es por la hiperselectividad se ocupan de los detalles. Yo pienso que tiene que ver con que ellos arman el rompecabezas sin necesidad de tener la imagen de conjunto,
¿sí? Que es una función del imaginario, ¿sí? Y que es la función que entiendo yo que diga, está, por así decirlo, quebrantada en el autismo. ¿Sí? ¿Y cómo logran de todos modos armar el rompecabezas? Porque las dos piezas que tienen que ir una al lado de la otra tienen los mismos colores, los mismos dibujos de un lado y del otro. Son relaciones uno a uno, las de la frontera de cada pieza con la de al lado. ¿Sí? Entonces, por poder hacer esas relaciones uno a uno, tanto en la forma como en el color, ¿sí?, de la pieza de un lado y del otro, es que tienen que tener una habilidad suprema para poder hacer. De vuelta, por sus relaciones de tipo unívoco. Por eso, no hay idea de completud imaginario, no hay sorpresa cuando... Claro, exactamente. Bien, muy bueno ese punto. No hay sorpresa cuando lo terminan de armar, ¿no? Ah, mirá lo que quedó, ¿no es cierto? Porque eso implica la gestalt del conjunto, ¿sí? Y esa gestalt del conjunto es lo que está, digamos, ¿cómo decirlo?, perturbado, ¿sí?, en la función del síntoma autista. ¿Sí? Es algo que, por un camino muy diferente, cuando estábamos en la pandemia todavía, viendo cómo quedaba la doctrina de Lacan sin el principio del placer, encontré como una especie de sorpresa, ¿sí? Siguiendo, tirando de ese hilo lógico, uno de los resultados era que la estructura era algo de aprehensión imaginaria. O sea, la estructura no empieza siendo simbólica, sino que es necesaria una aprehensión por vía de lo imaginario de lo que luego pasarán a ser, sí, los elementos simbólicos de la estructura. ¿Sí? Y justamente uno de los elementos claves de la clínica del autismo es la imposibilidad que tienen de despejar estructuras, por ejemplo, en las gramaticales. ¿Sí? Pueden aprender el uso de una palabra, ¿sí?, en cierto contexto, pero despejar de allí la estructura gramatical no. Por eso es que, como dice Patricio Álvarez, si mal no recuerdo, en su libro sobre el autismo, viven en la lengua, pero no llegan al lenguaje, ¿no? Estoy releyendo el libro de Patricio, creo que algunas cosas le voy a traer en una de las próximas reuniones, muy claro. Bueno, sigo con Maleval. ¿Sí? Dice que el pensamiento del autista privilegia el signo, se constituye a partir de elementos independientes, no organizados por sus diferencias como los significantes. Es poco estructurado y capta el mundo como un caos. ¿Sí? Por eso busca regularidades y se apega a la inmutabilidad, ¿no? Bueno, es interesante, digamos, esta idea de que capta el mundo como un caos, ¿no es cierto? Porque efectivamente los discursos son organizadores del mundo, ¿sí? Son los que, ¿no?, en el medio de toda la parafernalia de cosas que es la cultura humana, nos dan un hilo que seguir, ¿sí?, conductas en las cuales insertarnos, maneras de pensar lo que está ocurriendo, etcétera. Sin ese lazo social que requiere del significante, ¿sí?, el mundo se presenta en ese sentido como caótico. ¿Sí? Pero me parece que no se trata de un privilegio dado al signo, como lo piensa Maleval, sino de que es la única posibilidad por el hecho de que su síntoma solamente admite relaciones de tipo unívoca. ¿Sí? No se trata de una preferencia por el signo, sino de una imposibilidad de lo multívoco. ¿Sí? Hay un caso famoso, no me acuerdo, creo que era de Susskind, ahora no estoy seguro, de un autista mudo que miraba películas de Disney en bucle. Las miraba, terminaba de mirarlo y lo volvía a mirar, ¿no? Miraba una y otra vez la misma película, ¿no? Comentando ese caso, Eric Laurent dice que este autista famoso buscaba domesticar la carga emotiva de esas películas, las de Disney son muy emotivas, buscaba domesticar la carga emotiva mediante la repetición, ¿no? O sea, sería un tratamiento parecido
al que hacía Joyce de sus epifanías, ¿no? Donde tenía ese efecto perplejizante que le chocaba y repetía una y otra vez la cosa hasta que perdía, se transformaba en un sinsentido, ¿no? Eh, bueno, la sabía de memoria estas películas, ¿sí? Se las sabía de memoria, ¿sí? Aprendió a leer incluso con los créditos, vieron que aparece al final y al principio, ¿no? Aparecen letras escritas, a partir de ahí aprendió a leer, ¿sí? Mirando una y otra vez los créditos de las películas, ¿sí? Intentaba incluso comprender algo del mundo, identificándose con ciertos personajes, ¿no? Eh, Ahora, yo pienso desde otra perspectiva la necesidad de repetir una y otra vez esa misma secuencia de sonidos y de imágenes, ¿sí? Yo pienso que a falta de un aparato sintomático, ¿sí? Que en el flujo fónico permita establecer los recortes, ¿sí? Esa repetición, ¿sí? Lo que buscaba era favorecer un proceso de memorización de dónde empezaba y dónde terminaba alguna secuencia de algo, ¿sí? Y por eso se las sabía de memoria, se sabía las películas enteras de memoria, ¿sí? Creo yo que con esto no se trataba simplemente de el goce de ver una y otra vez la misma cosa, ¿sí? Sino que había ya en esto un tratamiento por medio del síntoma de esa especie de continuo indiferenciado que es el flujo fónico para el autista. En el libro este de Lucelli que les mencioné, no sé si lo ven allí, eh, que es qué lugar para el autismo, qué lugar para el psicoanálisis, eh, menciona que el autista puede tener una percepción hiperdesarrollada. Y esto podría explicar, al menos en parte, que no produzca ni comprenda el lenguaje oral, ¿sí? Ya que esa percepción perjudicaría por competencia el tratamiento semántico, ¿no? Esto es algo en lo cual él coincide con apreciaciones de los abordajes cognitivistas al autismo, ¿no? Digamos que piensan en este punto coinciden, ¿no? Y me parece eh, que hay que tomar en cuenta esta posibilidad, es decir, una percepción súper desarrollada, ¿sí? Al que no pierde ningún detalle, pero no pierde detalle ni de la forma ni del fondo, ni de la figura ni del fondo, ni del el detalle ni el contexto, ¿no? Sino que aprehende todo en conjunto, no recorta, ¿sí? Hace poco en algo que escribió Flavia se imaginaba el síntoma como una tijerita, ¿no? Por esto del recorte, ¿no? Era así, el recorte del flujo fónico. Me encantó la imagen, ¿no? Digamos, si no tenemos la tijera, ¿qué hacemos? ¿No? Sin la tijera, ¿qué haríamos? ¿No? Para poder definir las unidades. Me gustó mucho esa imagen. Bueno, dentro de este asunto de si hay o no significantes, empecé a organizar también algunos de estos temas por el modo en que se relacionan con, por ejemplo, las funciones de lo imaginario, con la estructura de la lengua, inclusive con el problema, la pregunta, el debate de si tienen o no inconsciente los autistas, ¿sí? Que es una muy buena pregunta, realmente, ¿sí? Eh, entonces, empiezo por lo imaginario, que para mí tiene una función mayor en este debate, ¿sí? Dice Maneval, me parece muy lúcido en relación con esto, que el fallo en la captación del contexto hace que el autista no capte inicialmente la significación de un vocablo situándolo en campos de oposiciones significantes, sino conectándolo rígidamente con el objeto designado, ¿sí? Yo pienso que acá hay algo muy bueno y que hay algo criticable en el planteo que hace Maneval, ¿sí? Primero, eh, hay que separar, ¿sí? Lo que se está diciendo de la situación, del contexto, ¿sí? Hay que separar la figura respecto del fondo, decían los de la Gestalt, ¿sí? Es necesario separar el detalle de la visión del conjunto, ¿sí? Bueno, todas estas cosas, ¿sí? Que podemos asignar a funciones de lo imaginario, ¿sí? Son cosas que, a mi entender, es evidente
que no funcionan así en el autismo. ¿Sí? No se producen esas separaciones necesarias, indispensables, para poder del flujo fónico recortar unidades significantes, como la ha llamado Saussure. ¿Sí? Entonces, en este punto, me parece que yo estoy de acuerdo con el planteo, pero el problema es que Maleval se va de ahí a pensar que el problema del signo como conexión del signo con el referente, o con una imagen, o con lo que sea. Y esto me parece que es una limitación innecesaria introducida por, por Maleval y que lo lleva por un rumbo que lo extravía en algún sentido. Porque el problema no es la relación referencial del lenguaje. ¿Sí? Los autistas aprenden sin ninguna dificultad, por ejemplo, la función que tiene un pronombre, ¿sí? O la función que tiene una preposición, ¿sí? Los artículos, etcétera, los pueden utilizar. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es la relación uno a uno o la relación uno a muchos. ¿Sí? No la relación entre un signo y un referente o una imagen, ¿no? Que es lo que plantea Maleval, sino la relación de tipo unívoco en general. ¿Sí? Si no se puede introducir alguna función de tipo equívoco, no hay manera, ¿sí?, de construir cadenas significativas. Este es el punto en el cual insisto. ¿Sí? Él subraya, Maleval, ¿no?, la correspondencia biunívoca palabra-cosa, ¿sí?, que eso sería una mera nomenclatura. ¿Sí? Pero el problema no es que los autistas lo único que saben hacer es nombrar cosas, ¿sí?, y decir vaso, plato, silla. ¿Sí? Recordé de la furia del hombre de las ratas, ¿no se acuerdan? Plato, el auto. Bueno, me parece que en este sentido está mejor rumbeado cuando en otras ocasiones dice que el ideal del autista sería, tomándolo de algo que dice un autista, ¿no?, dice que un sentido correspondiera a una palabra, ¿no? O sea, que las palabras solamente tuvieran un sentido, digamos, que sería la eliminación del equívoco y de la polisemia, ¿sí? Maleval confunde las dos cosas, ¿sí? Y me parece que es un problema confundirlos, que lo que hay que tener presente es la distinción entre lo unívoco y lo equívoco. ¿Sí? Después, por ejemplo, también en relación con esto, Maleval dice que la imagen del referente, ¿sí?, lo que nosotros vemos y tomamos como referente, no es un dato bruto, sino que parcialmente es tributario del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, critica a Temple Grandin, la que pensaba en imágenes, ¿no?, la de las trampas para vacas, ¿no?, que usaba, no sé si conocen el caso, ¿no?, que se tranquilizaba metiéndose en una trampa para vacas, de esas que aprietan a las vacas en los costados para levantarlas y transportarlas a otro lado, ¿no? Bueno, ella había descubierto que eso le hacía bien, ¿sí?, que era el equivalente para ella de un sedante corporal, digamos, ¿no?, como si fuera el cariño de la madre que le hiciera mimo. Bueno, ella descubrió eso. Terminó siendo una creadora de dispositivos para ¿cómo se llama?, los mataderos de vacas y todo eso, ¿no? Se especializó en ese asunto. Pero ella dice, es una autista de alto nivel o alto rendimiento, como se dice, que escribió varios libros autobiográficos y da charlas sobre autismo, etc. Ella descubrió que ella pensaba en imágenes y que esa era su particularidad, lo distinguía de cómo piensan los no autistas, ¿no? Y Maleval critica este asunto de esta apreciación de la propia Temple Grandin diciendo, bueno, para que ella pueda nombrar esas imágenes como tal en su libro, es porque esas imágenes participan del lenguaje, ¿sí? Pero yo pienso que eso no va del suyo, que no hay una unión directa de la imagen con la palabra, ¿sí?, una participación, digamos así, ¿cómo es que dice?, del lenguaje, ¿sí?, que es tributario de la imagen. ¿Sí? No, pienso que el autismo muestra que no, digamos que hay una separación tajante. ¿Sí? Y por lo tanto el problema de la relación del signo y el referente no me parece, insisto, una buena guía para pensar este problema. Creo que conviene quedarse
a partir del flujo fónico, ¿sí? Podemos hacer operaciones de lectura que dependen del síntoma, ¿sí? Y el síntoma tendrá o no la posibilidad de efectuar recortes de tipo unívoco o de tipo multívoco o ambos, ¿sí? Y esto es lo que puede caracterizar, me parece mejor, el problema de la relación del autista con el lenguaje. Bueno, digo un poco más en esta reunión complicada. Decía, Maleval, sigo con Maleval. De esta fijeza inicial de la significación del signo puede ser atenuada por la memorización, dice, ¿no? Es decir, el autista puede memorizar muchos usos, digamos, que se hacen de esto y dar cierta flexibilización a esa significación rígida que tiene el signo y darle cierta utilidad entonces al uso, ¿sí? Y dice, no sin resistencia y disgusto, como si fuera una cosa que no le gustara. Dice, el autista acepta que un mismo objeto pueda ser designado por signos diferentes. Pero no son solo palabras, pueden ser frases, pueden ser textos enteros, una página de una guía telefónica de las que se usaban antes, ¿no? Todo eso, ¿sí? Y la pregunta, la gran pregunta, ¿sí? Es que está muy bien planteada en Maleval, es si cuando se flexibilizan esos signos por el uso, ¿no? Por la memorización, y se vuelven combinatorios, ¿devienen por esos significantes? O sea, pasa a ser, de signo pasa a ser un significante, ¿sí? Y se inclina, digamos, Maleval a decir que no, ¿sí? Porque es difícil borrar su anclaje en la referencia a la cosa percibida. Otra vez pasa al problema del signo, ¿sí? Y la relación signo-referente, ¿sí? De vuelta, pienso que el momento, digamos, en el cual se adquiere esta flexibilidad, ¿sí? Para los autistas, sobre todo los de alto rendimiento, que pueden escribir sus libros y dar charlas y todo eso, tiene que ver con una multiplicación de los signos, ¿sí? Con relaciones unívocas, ¿sí? Y no con que pasen a ser significantes, ¿sí? Pero no los pienso como signos, sino de relaciones uno a uno de lectura, ¿sí? Que por lo tanto no requieren pensar la cosa en términos del referente, ¿sí? Sino relaciones unívocas entre un recorte de la lengua hecha por el signo, ¿sí? Y su, podríamos decir, su uso instrumental en la vocalización, en la escritura o en lo que sea. No habría entonces necesidad de cambiar de referencia teórica del significante al signo, ¿sí? Sino pensar en dos funciones distintas que puede ejercer el aparato de lectura. Bueno, hay en Maleval y en algunos autores cierta vacilación respecto del otro problema que mencioné, de si hay inconsciente en el autismo, ¿sí? Si los autistas tienen inconsciente. Lacan, por ejemplo, cuando comenta en el seminario 1 el caso de Dick, de Melanie Klein, dice que en Dick no hay ni trazas de inconsciente, ¿sí? No hay inconsciente, directamente. Eso lo pueden encontrar página 137 del seminario 1, ¿sí? Que ahí está comentando el caso de Dick. No hay inconsciente, ¿sí? Granden, la de las vacas, ¿sí? Ella misma cree no tener inconsciente, ¿sí? Lo dice, lo escribe en alguna de sus textos autobiográficos, ¿sí? Y ella misma hace la hipótesis de que quizás sea porque su lengua materna se compone de imágenes y no de palabras, o sea, tiene bien la idea de que el inconsciente tendría que ver con las palabras, sino con las imágenes, y como ella piensa en imágenes, entonces no tendría inconsciente, ¿sí? Por otra parte, en la literatura científica, o sea, la ciencia que estudia el autismo, ¿sí? Ciencia neurológica, las neurociencias
serias, digamos, ¿sí? E incluso el cognitivismo, por ejemplo, también concuerdan en pensar que no habría inconsciente en el autismo, ¿sí? Malibán tiene algunas vacilaciones a lo largo del libro, ¿sí? Primero dice, dice que sí, que el inconsciente del autista es un saber no sabido, ¿sí? O sea, del estilo del Seminario 24, un saber no sabido, movilizado para defenderse de la angustia, porque él tiene la idea de que sobre todo el autismo es una defensa frente a algunas cosas, ¿sí? Entre ellas la angustia. Luego dice que el autista no tiene inconsciente. Más adelante dice que el autista no tiene inconsciente. Y al final dice que lo que lleva al autista a construir un borde, ese borde es ese aparato que hace con dobles o con objetos privilegiados o con intereses específicos, lo que lleva al autista a construir un borde es la puesta en acto del inconsciente. O sea que tiene una posición no definida respecto de este asunto, ¿sí? Yo tengo una posición en este sentido unívoca, que es que resuelta una vez la contradicción entre el seminario 21 y 22 de Lacan, no se puede pensar que la función del síntoma, como dice Lacan en el seminario 22, lea, ¿sí? Transforme y escriba, ¿sí? Un significante del inconsciente por medio de una letra, ¿sí? Que es lo que Lacan dice en el 22, y siempre lo sostuve durante décadas, sino que esa operación debe invertirse, ¿sí? Que la operación de lectura es anterior a la constitución del significante, es lo que plantea las dos primeras clases del seminario 21, ¿sí? Y que por lo tanto el síntoma es un aparato de lectura, ¿sí? Que puede constituir, ¿sí? Eventualmente significantes, pero eventualmente quiere decir no necesariamente, ¿sí? Es decir, podría no constituir significantes. Y si no constituye significantes, no puede constituir el inconsciente, porque entendemos el inconsciente en cualquiera de todas las versiones del inconsciente que le da Lacan, ¿sí? Como algo que por lo menos tiene un significante 1. ¿Está? Para que se recorte un significante como 1, tiene que haber operación de lectura. ¿Está? Bueno, entonces mi posición es eso, ¿sí? Y es un hecho corriente, digamos, ¿sí? De la experiencia de los autistas que han pasado por experiencias psicoanalíticas del estilo no lacaniano, ¿sí? O algunas lacanianas también, digamos, pero donde los analistas lo que buscaban era interpretar un sentido inconsciente, ¿sí? De lo que decían los autistas. Todos los autistas que han pasado por esa experiencia dicen, no va, no corresponde, es no pertinente, me paso por el costado, no tiene sentido, ¿sí? O sea que esto va, de alguna manera, asociado, por así decirlo, a la idea que me parece refrendada por la clínica de que no hay autismo en el inconsciente. ¿Sí? No, dije al revés. No hay autismo en el inconsciente. Ay, me gustó el lapsus. Me gustó el lapsus. Iba a decir, no hay inconsciente en el autismo. Pero no hay autismo en el inconsciente. Seguramente me está trayendo el recuerdo de un debate acerca de cómo entender el inconsciente real, ¿sí? Se ha discutido mucho en los últimos años, ¿sí? Como si tuviera que ver con algo correspondiente al autismo del goce, ¿sí? Habría una especie de autismo en el inconsciente, que sería el autismo del goce, y que tendría relación con el uno solo, ¿sí? Mi lapsus me parece que entonces es casi una elaboración teórica, es la manera de resumir mi posición de que no creo que haya autismo en el inconsciente. Esto lo voy a tener que pensar más y desarrollarlo en el futuro. Bueno, sí. Habría síntomas sin inconsciente. Exactamente. Sí, o sea, yo lo invierto por esta disonancia entre el 21 y el 22 y termino diciendo que el inconsciente existe al síntoma, no que el síntoma existe al inconsciente. Porque decir que el síntoma existe al inconsciente es, tengo el inconsciente,
sobre la base del inconsciente, se recorta un S1 del inconsciente y se lo escribe salvajemente por medio de una letra. ¿Sí? Al invertir esta función del síntoma, ¿sí? Creo que correspondería decir más bien que el inconsciente eventualmente existe al síntoma. ¿Sí? Y esto es interesante además por otra cosa que me parece que vale la pena discutir. Si es cierto que no hay relación sexual, que creo que es lo que aceptamos todos. ¿Sí? Si es cierto que no hay relación sexual, y que lo que viene en el lugar de la relación sexual que no hay es el síntoma. ¿Sí? Invención singular. ¿Sí? Evidentemente, todos los seres hablantes están, por así decirlo, condenados a tener que hacer su invención. ¿Sí? Todos están condenados a un invento que llamamos su síntoma. ¿Sí? Entonces, síntoma, por más que el síntoma sea lo más singular que hay en cada uno, como dice Lacan en la conferencia donde dice el síntoma, ¿sí? Es al mismo tiempo lo que estaría en todo el mundo. ¿Sí? Cada uno tendría su síntoma singular. ¿Sí? Ahora, ¿esto implica que necesariamente todo el mundo tenga un inconsciente? No necesariamente. De hecho, además, es algo de lo que se quejan los analistas en la actualidad, de que no hay conexión con el inconsciente en la mayoría de las presentaciones clínicas contemporáneas, y no nos estamos refiriendo solamente a los autistas. ¿Sí? Entonces, esta idea de que el inconsciente es una especie de dato, ¿sí? Que es muy solidaria de la idea de que el significante anda por el mundo, ¿sí? Y por lo tanto el otro es una batería del significante que está allí, ¿sí? Y como el inconsciente es el discurso del otro, siempre inconsciente, todo esto debería ser sometido a revisión. ¿Sí? Y decir, si efectivamente, si no hay relación sexual, podemos suponer que haya síntomas, pero de ahí a que haya inconsciente, habría que demostrarlo. ¿Sí? Y me parece que el autismo podría ser una de las pruebas, ¿sí? De que es posible que exista un síntoma, no podemos negar la existencia del síntoma, todos los caracteres de lo que podemos llamar un síntoma están en el autismo, ¿sí? Él es más fuerte que yo, la repetición, etc. ¿Sí? Y sin embargo, el inconsciente, ni jota. ¿Sí? Entonces, me parece que el autismo puede hacernos resignificar muchas cosas acerca de la doctrina psicoanalítica en general, más allá de lo que pasa con el autismo. Esto es lo que me resulta interesante. Y en particular, arrojar más luz sobre el equívoco, ¿sí? Que, como dice Lacan, es la única arma que tenemos contra el síntoma. O sea, tenemos que entender bien de qué se trata en esta cosa misteriosa que llamamos el equívoco. Bueno, acá me voy a meter ahora en un terreno más difícil de explorar todavía, pero que está vinculado con esto que al principio les traje de la carta de Divibus, de esta carta a un joven etnólogo del 75, ¿no? Vuelvo a leer la frase, dice, hay en la lengua tanta acumulación de experiencia que no hay goce que no se entreteja con ella, incluso el goce de la vida, ¿no? O sea, todos los goces, ninguno hace excepción, ¿sí? Incluso el goce de la vida. Entonces, ¿se acuerdan que desde hace décadas, insisto, con ese problema socioliano de la delimitación de las unidades frente al equívoco, con el famoso ejemplo que da Saussure de Sige Lapin, para el cual invento una situación donde el contexto ni ninguna de las variables lingüísticas permite decidir si sigo una rama o la otra del equívoco, es decir, si leo ese sonido Sige Lapin de una manera o de otra. ¿Sí? Digo, lo único que puede definir el rumbo de las cosas es el goce. ¿Sí? Esto es algo que lleva a decir, por así decirlo, que
si el síntoma, aparato de lectura, es una especie de motor, su combustible, ¿sí? Está hecho de goce, seguramente, pero además de estar hecho de goce, el goce tiene una función de comando. ¿Sí? No es solo el combustible, sino que comanda. Es por aquí o por allá en función del goce. ¿Sí? Digo, ¿cómo elijo una rama del equívoco respecto de la otra si no es en función ni del contexto, ni de las variables lingüísticas, ni del significante, ni del significado, ni de nada, la metáfora, ni la metonímia, nada? Lo único que define ir por esa rama o por la otra es si estoy gozando, en el ejemplo que yo daba, de la clase de matemáticas o de mirar o fantaseando con el cuerpo de la profesora. ¿No? Son las dos maneras de leer la frase si je la fin en el contexto chistoso que le incluye. ¿Sí? Esto significa que tenemos que pensar la manera en que se insertan las funciones del goce, o lo voy a decir mejor todavía, de los goces, ¿sí? Y habría que verlo en cada uno de los goces bien diferenciados por Lacan en los años 70, ¿sí? De qué manera inciden los goces en el armado de ese aparato de lectura que llamamos el cine. ¿Sí? Hace muchos años, muchos realmente, invitado por el Centro de Estudios sobre el Cuerpo a hablar sobre algo, puse el acento en el goce del encastre, el de juntar una piecita con otra. ¿Sí? Hablo de eso de hace muchos años, no sé cuántos ya, en un artículo llamado Legoland, lo publiqué después en una compilación que se llamó Psicoanálisis y Ciencia, bueno, en fin. Y lo retomé en muchas cosas de los retoquecitos y nuevos retoquecitos, la verdad. ¿Qué es el goce del encastre? El goce del encastre es un goce claramente vinculado con la función que llamo de lo simbólico. ¿Sí? Ustedes saben que símbolo, ¿sí? La palabra símbolo proviene de esas medallitas que se partían para facilitar el reencuentro, el reconocimiento en el momento del reencuentro después de una larga separación, ¿no? Uno llevaba una mitad, el otro llevaba la otra, si encajaban, eran las personas que efectivamente se habían separado tantos años antes. Bueno, ese es el término griego símbolo, ¿sí? El nombre de eso, ¿sí? Ese encastre de una cosa con la otra, ¿sí? Es un encastre de tipo perfecto, es decir, un encastre como en la imagen de la construcción de paredes que les di en alguna reunión anterior, como lo hacían las culturas precolombinas, por ejemplo, ¿sí? O los egipcios también lo conocían el cemento, la argamasa, ¿sí? Lo que hacían era cortar las piedras prolijitas de manera tal que encajaran una con otra, ¿sí? Sin que hubiera movimientos, ¿sí? Para que esto se sostuviera, ¿sí? Lo hacían con la precisión que vayan a saber qué tecnología usaban, ¿no? Pero el punto fundamental es que en el encastre se produce un goce que es inequívoco, que se puede rastrear la existencia de ese goce de varias maneras, ¿sí? Una, por ejemplo, es la satisfacción cuando logramos que algo encaje con otra cosa. Ah, por fin, ¿sí? Encontré la pieza justa que va hasta este lugar. También cuando resolvemos, por ejemplo, un enigma policial, o cuando despejamos la X de una ecuación, ¿sí? Hasta la química del orgasmo simultáneo. Todas esas cosas, ¿sí? Todas esas cosas comparten un rasgo común, ¿sí? Que es algo encajó con otra cosa. ¿Sí? Se produjo un encastre, y eso suele darnos cierta forma de goce. Su negativo, ¿sí? Lo que ocurre cuando eso no funciona, es todavía más llamativo aún, y es lo que Lacan definía como la cólera. ¿Sí? La cólera, ¿sí? Tomando una definición de Peggy, ¿sí? Decía, la cólera es lo que surge cuando las clavijitas ya no entran en los agujeros. Queremos que encaje, ¿no es cierto? No encaja, explota todo, ¿sí? Y entonces esto significa que el goce del encastre es un goce, esto lo aproveché, digamos, cuando estuve en la comisión científica de Enapol para introducir la cólera, ¿sí?
como uno de los temas, y la indignación también, para colar algo de esta noción del goce del encastre, ¿sí? Pensar, digamos, su ubicuidad. Estamos tan acostumbrados a gozar del encastre, ¿sí? Que en cuanto se nos priva de ese goce por un tiempo, explotamos. ¿Sí? Hay algo que no nos sale bien a la mañana, no nos dieron los horarios para hacer las cosas, etcétera. Furia total, ¿sí? Somos capaces de romper paredes, pegarle pillas a alguien, etcétera, porque algo no encajó en la idea que teníamos. Entonces, ese goce del encastre me parece que hay que estudiar. ¿Sí? Dentro de la economía de goce que Lacan pone en la tercera, ni sabría todavía, porque no tuve tiempo de pensarlo, dónde ubicarlo. ¿Sí? Pero lo cierto es que existe, que está, y que es una función de lo simbólico. ¿Sí? Distinta de la función de lo imaginario, que lo que hace es pegotear todo. Yo daba la idea de que era como el cemento entre los ladrillos. Los ladrillos pueden no encajar bien, pero un poco más de cemento y va, y sigo adelante con la pared. Y es lo que nos permite rápidamente intuir lo que hay que significar, como dice Lacan en el Seminario 21. ¿Sí? Es una función de lo imaginario. ¿Sí? Entonces, lo que pienso es que esa función simbólica del encastre, esa función del imaginario, de pegotear, unir, constelar incluso, ¿sí? Cosas distintas, armarles una imagen, darles una gesta, separar fondo de figura. Tendríamos que volver a estudiar un poco psicología de la gesta. Empezaron a ver algunas cosas de este y se quedaron muy pronto en una cosa limitada, digamos. Yo creo que habría que sacar un poco más de partido, tomar un poco más de jugo, digamos, de todo eso. Provecho, más provecho. Entonces, cuando se trata de ver el modo en que se conjugan las funciones simbólica e imaginaria con el goce, ¿sí? En este aparato de lectura sintomático, o en lo que sea equivalente a esa función, según la teoría que se esté utilizando para pensar el autismo, ahí sorprendentemente empiezan a florecer en los autores, nuestros colegas de la orientación lacaniana inclusive, términos un poco como salidos de nuestro uso habitual. Se empieza a hablar de la percepción, del intelecto, del afecto. Bueno, el afecto le dimos un poco más de bolilla por Lacan. Eh, cosas muy llamativas, digamos, que yo creo que tienen que ver con este prejuzgar que el significante ya está allí. Y no tener que ponerse a pensar cómo se lo construye, cómo se produce esa delimitación. ¿No? Por ejemplo, Maleval dice que el funcionamiento afectivo del autista, miren, funcionamiento afectivo no suena muy lacaniano, ¿no? Funcionamiento genera una cognición original. Es muy llamativo realmente, ¿no? Que diga que el funcionamiento afectivo genera una cognición original, ¿no es cierto? Yo preferiría, ¿sí? Estudiar de qué manera el goce en lo que tiene de comando, no de combustible, sino de comando en el aparato de lectura sintomático, ¿sí? El goce, que por supuesto tiene relación con el afecto, pero que es una variable que nosotros conocemos mejor, ¿sí? Más ajustada a los problemas de la lengua, en definitiva, ¿sí? Preferiría estudiar más en detalle de qué manera el goce en su función de comando, ¿sí? Tiene relación con la manera en que se constituyen el pensamiento, no la cognición, el pensamiento del autista. Pensamiento que en general está articulado en significantes para los no autistas, pero no puede estar articulado en significantes para los autistas. ¿Sí? Entonces, esa originalidad, ¿sí? Del pensamiento, ¿sí? Tiene que ver con que no arman cadenas significantes. Todo lo demás se sigue de ahí. ¿Sí? Pero decir que eso es por un funcionamiento afectivo, me parece, no sé, como que tenemos mejores herramientas para pensar esto, ¿no? O, por ejemplo, dice Maleval,
No hay heterogeneidad irreductible entre emoción y símbolo lingüístico. Yo si hubiera leído esto en los manuales de psicología de la época de la dictadura, no me hubiera sorprendido. Pero, digo, porque era lo único que se podía estudiar en esa época, ¿no? Cosas que hablaban de emociones y fondos endotímicos y cosas extrañas. Pero en el libro de Maleval, ¿por qué esto? ¿No? Y esto es lo que dice para comentar lo que dice Lacan en televisión, por ejemplo, ¿no? Que según Lacan, porque dice, esto permite abordar el autismo con el concepto de afecto, ¿no? Si tuviéramos un concepto de afecto. Según Lacan en televisión, el afecto llega al cuerpo por el pensamiento y el lenguaje, ¿no? O sea, tendríamos el cuerpo, el pensamiento y el lenguaje, ¿sí? Y por allí, por el pensamiento y el lenguaje, llegaría el afecto al cuerpo, ¿no? Interesante esto, ¿no? Porque nosotros tendríamos que ver si esto no participa aunque sea indirectamente, del prejuicio de que el significante está allí, ¿sí? Y dice, la prevalencia que el autista da al signo en su pensamiento incide en su percepción del afecto. Lo aprehende de manera externa, no subjetivada, separada de lo vivo, ¿no? De vuelta, el cuerpo. ¿De qué cuerpo estamos hablando? ¿Sí? El cuerpo es ese dato que tenemos, que existe allí, que lo vemos, que lo palpamos, ¿sí? Es el cuerpo, es ese organismo, o pensamos el cuerpo en el sentido lacaniano del término, es decir, como algo que debe constituirse por medio de una operación específica, ¿sí? Ese nuevo acto psíquico que daba lugar al narcisismo, ¿se acuerdan que hablaba Freud? ¿Sí? Y que Lacan articula con la función del estadio del espejo, por ejemplo, ¿sí? Que permite constituir un yo corporal, ¿sí? Como decía Freud, ¿no? El yo es un cuerpo, es una superficie o la imagen de una superficie, ¿no? Decía en el yo y el yo. ¿Cómo se constituye la imagen y se la aprehende como imagen del cuerpo propio? Eso es algo que depende de la función del imaginario. Cuando la función del imaginario no funciona como solemos verla en los no autistas, ¿sí? Es muy probable que el conjunto de rasgos, ¿sí?, separados que el ojo detecta a nivel perceptivo, ¿sí?, que es así como funciona, con rasgos separados, ¿sí?, los conos y los bastoncillos, ¿sí?, este, de la retina, ¿sí?, dan estímulos que tienen que unirse en una imagen, ¿sí? Esa unificación depende de una función, ¿sí?, que tiene que constelar a partir de puntitos algo general, ¿sí? Por eso uso la imagen de la constelación hace años, ¿no? Nada que ver con las constelaciones familiares, ¿no? Sino, cómo bien vemos en el cielo unos puntitos, estrellitas o planetas y nos imaginamos figuras que están allí, ¿no? Es una función del imaginario, ¿sí? La imaginación particularmente está basada en esa función de lo imaginario, ¿sí? Pero el modo en que funciona el imaginario en el autismo parecería ser que no consuma esa relación, ¿sí?, de unir todos los puntos en una figura global general, ¿sí?, sino que quedan los detalles uno por uno, registrados, memorizados, percibidos, etc., pero sin conformar esa imagen general. Si esto es así, ¿cómo podría armarse la imagen del cuerpo? ¿Sí? No tenemos allí la manera de armar el rompecabezas al estilo autista, ¿sí? Y si no tengo la imagen del cuerpo propio, entonces, ¿cómo considerar que una consistencia corporal donde el sujeto puede decir, este es mi cuerpo? ¿No será con eso que tiene que ver, por ejemplo, esta especie de
anestesia de los autistas que son resistentes al frío, al calor, a los golpes, etc. ¿No? Con algo que no se constituye en el nivel de esa imago del cuerpo propio. ¿Sí? Bueno, entonces cuando Maleval dice que habla de la prevalencia que el autista da el signo en su pensamiento y dice que incide en su percepción del afecto, ¿sí? Que lo aprehende de manera externa, no subjetivada y separada de lo vivo, me parece que está poéticamente diciendo algo cierto, digamos, ¿no? Uno se imagina lo que quiere decir Maleval, pero yo pienso que podríamos pensar conceptualmente esto de una manera mejor. ¿Sí? ¿Cómo podría haber afecto si no hay cuerpo constituido como tal? ¿Sí? Y para que se constituya el cuerpo como tal, lo imaginario tiene que cumplir una función que no está garantizada en el autismo. ¿Sí? Me parece que eso nos lleva a pensar las cosas, creo yo, con un criterio un poco menos prejuicioso respecto de la existencia del cuerpo como tal. ¿No? Recuerdan que hay un debate abierto, por ejemplo, entre Miller y Lacan acerca de si tenemos o no tenemos un cuerpo, es un punto a discutir. ¿Sí? Adrede dejo abierto, ni digo mi posición, porque me parece importante que se piense, que se discuta esto. ¿Sí? Dice Maleval en relación a esto, ¿no? Siente algo, el autista siente algo y le cuesta interpretarlo. Eso es interesante, digamos, ¿no? Lo de que siente algo y le cuesta interpretarlo, porque efectivamente es obvio que sensaciones interoceptivas, proprioceptivas debe tener, digamos, su sistema nervioso debe funcionar de una manera más o menos a nivel del sensorium y del perceptum, tiene que estar más o menos bien, pero, ¿sí? Dice, le cuesta interpretarlo. Claro que sí. ¿Cómo me va a costar interpretarlo? ¿Sí? Para interpretar lo que nos está sucediendo, necesitamos del lazo discursivo con el otro. O sea, nosotros no sabríamos nada de lo que nos pasa si no fuera porque hay otro que dice tiene frío, tiene calor, tiene hambre, tiene sed, le voy a cambiar el pañal, etc. ¿Sí? No solamente por los cuidados, ¿sí? Correlativos de eso, sino porque el otro interpreta, ¿sí? Interpreta lo que nosotros decimos y esa interpretación la podemos hacer nuestra si entramos en lazo social con el otro. ¿Sí? Recuerdan que, hablando de sexuación, que va a ser el tema en el que vamos a seguir después de la pausa de las vacaciones de julio, ahí en algún momento dije, esta moda que existe hoy de decir me autopercibo hombre o me autopercibo mujer, ¿sí? Omite el hecho de que nunca nos autopercibimos, sino que siempre nos percibimos a través de discursos. ¿Sí? Yo no podría autopercibirme hombre si no fuera porque existe un discurso que llamamos discurso sexual normativo, ¿sí? Que define qué es lo que es un hombre, qué es lo que no es un hombre en la cultura en la que yo vivo, ¿sí? Y que en relación con eso, con ese discurso, ¿sí? Yo tomo cierto partido, por así decirlo, respecto de si me percibo de esa manera o no me percibo de esa manera, si me identifico con lo que ese discurso define como hombre o no, etc. ¿Sí? No es una autopercepción, ¿sí? Es la percepción de cómo relaciono las experiencias de mi cuerpo con lo que circula en el discurso. ¿Sí? No hay autopercepción. ¿Sí? Entonces, esto de que el autista siente algo y le cuesta interpretarlo, por supuesto, pero es una consecuencia no de una condición rara que tiene el autista o de un funcionamiento extraño de los afectos, sino al revés, es lo más normal del mundo. ¿Sí? ¿Cómo no le va a costar interpretarlo si siempre necesitamos del lazo social discursivo con el otro para poder interpretar cualquier cosa que sintamos y que percibamos? Este es el punto de enganche más fundamental, me parece, entre la dinámica
del equívoco en el autismo y la dinámica del equívoco en la situación. Dice Maleval, fíjense, dice, esta vivencia, ¿sí?, del autista, que siente algo y le cuesta interpretarlo, es efecto del tratamiento de los afectos de contacto, no por el significante, en sintonía con el cuerpo, sino empleando un útil intelectual en signo. ¿Sí? Como si fuera por el problema afectivo que tiene el autista, que no soporta el deseo del otro, que se angustia por la presencia del deseo del otro y se defiende de eso. Por eso es que le ocurre esto de que no sepa cómo interpretar. Pienso las cosas completamente al revés. Completamente al revés. ¿Sí? El aparato del síntoma autista, ¿sí?, está hecho de funciones simbólicas e imaginarias en particular, ¿sí?, cuenta con una función imaginaria que no admite el equívoco. Al no admitir el equívoco, no puede construir significantes. Con eso se pierde el lazo social principal. Salvo el científico, les mencioné, podría ser lazo social por el lado del discurso científico. Solo eso llega mucho más tarde, que estudiar matemáticas, esas cosas. Pero se pierde el lazo social principal que requiere del equívoco para la constitución de las unidades. Y al mismo tiempo requiere para eso la constitución del cuerpo. Es un síntoma, no le permite la constitución del cuerpo como tal. ¿Sí? Entonces, no necesito hablar de intelectualidad, no necesito hablar de signos, no necesito introducir estas referencias ad hoc en la teoría para poder explicar estas cosas. Es una descripción unificada, ¿sí?, que se deduce del mismo aparato sintomático con las peculiaridades que tiene la función imaginaria y simbólica. Tiendo a pensar, ¿sí?, que la función simbólica en el autismo probablemente no esté alterada en absoluto. ¿Sí? Que lo único que esté alterado en el autismo sea la función imaginaria, que por supuesto entonces incide en la manera de trabajar ese aparato de lectura que es el síntoma. ¿Sí? Pero que el encastre funciona, el autismo, sí, porque no. ¿Sí? De hecho, algo nos respecta a eso muy bien. ¿Sí? ¿Okay? Esas relaciones uno a uno funcionan muy bien. Aprenden a leer, a escribir, todo lo que tiene que ver con esas relaciones uno a uno, simbólicas, funcionan perfectamente bien. ¿Sí? Es más, pueden ser genios en ese punto, ¿sí?, hiperdesarrollados, científicos excelentes, programadores impecables. ¿Sí? O sea, lo simbólico no es el problema. Y este es el punto donde mi perspectiva diverge de todas las otras que están hoy en día. Porque ponen el acento en que el problema está en lo simbólico. Congelamiento del S1 o lo que sea. ¿Sí? Bueno, quizás de alguna manera, alguna Aufhebung, como suelen decir los epistemólogos, que permita superar esta aparente divergencia, etc. Por ahora no se me ocurre cuál sería. Dice, por ejemplo, Maleval, más adelante, para que los signos devengan significantes, ¿sí?, o sea, imaginando, por ejemplo, que un autista caneriano, por ejemplo, pueda evolucionar a un autista de alto nivel, ¿sí?, para que los signos devengan significantes, una mutación subjetiva debe convertir esos útiles intelectuales en representantes del docente. ¿No? Yo lo que pienso es a la inversa, no es que hay una mutación subjetiva. Si en algún momento el autista, cosa que no creo, ¿sí?, pudiera acceder a un síntoma que produjera significantes, ¿sí?, que pudiera jugar con esos equívocos, digamos, ¿no?, reírse de esos juegos de palabras, etcétera, ¿sí?, si pudiera, ¿sí?, en ese caso, ¿sí?, tendríamos la producción de un sujeto. ¿Sí? Yo pienso que hasta que se demuestre lo contrario, en el autismo no hay sujeto. ¿Sí? ¿Podemos hablar de parletre autista? Sí. Podemos. Gracias. Estaba quedando afónico ya. ¿Qué tal? Podemos hablar de. ¿Podemos hablar de parletre en el autismo? Seguro que sí. ¿Podemos hablar de sujeto? No, si somos lacanianos. ¿Sí?
porque la única definición que dice Lacan aceptada del sujeto es lo que es representado por un significante ante otro significante. Entonces, esto significa que si el aparato de lectura no produce significantes, entre otras cosas, no producirá sujeto, aunque sí pueda pertenecer ese síntoma a un par ¿Está? Bueno, ahora que lo pienso, eh, ahora dentro de poco, supongo, en el segundo semestre se va a publicar una compilación que hice con unas noches abiertas del año pasado sobre la lógica del fantasma, consecuencias de la lógica del fantasma. Y en el trabajo que yo presenté en esas noches, planteaba un enigma, ¿sí? Respecto de la posición del sujeto, ¿sí? Que había que llamarla ya posición del parlante cuando tomábamos como referencia principal el síntoma. Creo que ahora esto voy a tener que repensarlo a la luz de lo que planteé el año pasado allí. Pero efectivamente creo que si somos lógicos, ¿sí? Y pensamos con Lacan que el sujeto es un efecto del significante, ¿sí? Entonces no podríamos decir que si no hay significante haya sujeto. Entonces, mi posición por el momento, que sigo sosteniendo que el aparato de lectura del autismo no produce significantes, es que, por lo tanto, no hay sujeto en el autismo, aunque haya parletre. Eh, entonces, esto que dice Maleval de que para que los signos devengan significantes, una mutación subjetiva debe convertir esos útiles intelectuales, los signos, en representantes del goce, que serían los significantes, ¿sí? Me parece que plantear las cosas al revés, ¿sí? Yo pensaría al revés. Si fuera posible que en algún momento se pasara de los signos a los significantes, cosa que por el momento pienso que no, entonces habría producción de sujeto, no mutación de sujeto, no nacimiento del sujeto. ¿Sí? Así como los de fuera hablaban del nacimiento del otro, tendríamos que hablar del nacimiento del sujeto a partir de allí. Y voy a dejar ahora aquí para abrir un poco el debate. ¿Sí? Dice, de esa mutación nace el autista de alto nivel. Su lengua de signos, separada del cuerpo y del afecto, va siendo suplantada por una de significantes que integran los afectos y posibilitan la enunciación expresiva. Bueno, no necesito comentarlo más, porque es el planteo que sigue con la lógica invertida respecto de la que les propongo trabajar. Bueno, tenía muchas más cosas preparadas para hoy, pero voy a parar acá y dejo de 15 minutitos para conversar y para la participación de quienes están en el Zoom también. ¿Qué les resultó lo de hoy? ¿Sigue más o menos? Para mí fue muy difícil concentrarme, reconozco, teniendo que estar ocupado de los aparatos acá por mi acto fallido. ¿Se siguió? ¿Sí? Vamos todavía. Al menos una que... Bueno, de aquí, ¿quieren comentar algo más? ¿En Yo Zoom quisiera también? comentar si se puede. Marcos. Sí, me pareció escuchar que los autistas pueden usar un pronombre, un artículo correctamente y que el problema que se le cuestiona a Maleval es esa relación con respecto del referente. Pero no es que los autistas no puedan articular, digamos, un pronombre, un artículo femenino con un sustantivo femenino, un artículo masculino con uno, que sí podrían hacerlo, ¿no? Si esto es así, este, ¿eso qué querría decir? Que de algún modo algo del orden del significante diferencial y negativo funciona para ellos eh, en algún grado, aunque sea mínimo, porque la articulación entre un artículo y un sustantivo en una coordinación, femenino, por ejemplo, la casa, o plural, las casas, eso implica un cierto grado de abstracción. Y cuando se abstrae, se produce la posibilidad de varias
ocurrencias específicas, ¿no? Cuando uno dice la, a continuación tiene que simplemente hacer un sustantivo femenino. Pero hay muchos, o sea, hay una apertura y no Claro, una univocidad. estoy de acuerdo, pero eso presupone efectivamente que haya un manejo, una aprehensión de la estructura gramatical. ¿Sí? Y no es seguro, digamos, que esa aprehensión de la estructura gramatical se produzca en el caso del autismo. ¿Sí? Lo que parecería remedar, ¿sí? Si no entiendo mal lo que trabajan en clínica del autismo, lo que parecería remedar la existencia de esas coordinaciones gramaticales Mm, es la fabulosa memorización de secuencias mm, en las cuales quedan enganchadas la con casa y las con casas en lugar de la ley gramatical acerca de la coordinación de singulares, plurales, masculinos y femeninos. Entiendo yo que a eso se refieren quienes trabajan en clínica del autismo con la compensación por esta especie de exceso de memoria, ¿sí? De lo que es la aprehensión de las reglas gramaticales. ¿Sí? Por ejemplo, es lo que les dificulta tanto el uso diferencial del pronombre personal de primera persona. Si alguien dice yo, que después el que habla, el autista que habla, pueda decir yo, refiriéndose a él mismo en lugar de al otro, eso es un problema muy serio. ¿Sí? Es necesario que haya aprehensión de la estructura gramatical para eso. Y por más que puedan correlacionar muy bien digamos, la persona gramatical con el tiempo verbal, por ejemplo, ¿sí? O con el número del verbo, ¿sí? No pueden aprender la estructura gramatical que se desprende y que les permitiría hacer el uso que hacen los chicos ya en poco tiempo, digamos, ¿no? Como dicen algunos estudiosos del autismo, del lenguaje, mejor dicho, no del autismo, los niños son genios gramaticales que con 18 meses, a lo sumo 24 meses, ya aprendieron lo fundamental de la estructura gramatical de la lengua materna. Una cosa impresionante realmente. Bueno, eso no por un déficit intelectual, subrayo, ¿sí? No ocurre en el caso del autismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? A pesar de que, sin embargo, estén en el lenguaje, ¿sí? A pesar de que, sin embargo, sean capaces incluso de leer precozmente, ¿por qué eso tiene esta dificultad? Eso es lo que hay que entender. ¿Sí? Agradezco mucho el comentario, Marco, porque me permite dar un poco más fino en esta categoría. Si me permite, pero también tendrían que distinguir Un entre poco no más solo alto, la... por favor, porque se escucha Sí, muy bajo. disculpe, pero también tendrían que distinguir no solo entre la casa y las casas, sino entre la manzana, la mesa, la ciudad, la sabiduría. O Sí, sea, sí. ahí hay un abanico de pl- pluralidad, ¿no? De univocidad, que de algún modo están asimilando, ¿no es cierto? Y en ese sentido no hay un uno a uno, sino hay de uno con 30, 40, 100, ¿no? La casa, la manzana, la ciudad, la ¿Dónde estaría el estadística. 1 con 40, Marcos? Un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno abre la posibilidad en el sintagma la y dice casa, pero también uno puede decir la mesa o la ciudad. Entonces, entre la y mesa, casa y ciudad hay 1 a 3 No, pero y no ese no uno es a el uno. problema, Marcos. No, tal vez yo me expresé mal. No, el problema no está en que la pueda coordinarse con casa, mesa o vaso. El problema está en que la se pueda utilizar como artículo o como nombre de la nota musical o como cualquier otra cosa. Ese es el problema del equívoco. Es el la, no el la articulado con otra cosa, sino en el la mismo, que sea posible digamos, que sea susceptible de varias lecturas el la. Ya. Bueno, ok.
yo estoy agotado de tecnología. Hoy lo termino 5 minutos antes porque me va a hervir la cabeza. Les agradezco mucho la presencia. Les recuerdo que dentro de 2 semanas no tenemos reunión, son las vacaciones de invierno. Así que nuestro próximo encuentro va a ser el segundo jueves de agosto. ¿Sí? Gracias por haber estado. Nos vemos. Gracias a vos, muchas gracias, muy Gracias, hasta bueno. luego. Vamos a ver cómo se escucha. Gracias. Buenas vacaciones. Chao, hasta luego. Gerardo, cuando hablas del imaginario, es una de las funciones del imaginario. ¿Cómo? Cuando hablas de... Sí, hay muchas funciones, sí. Muchas. No sé cómo se funciona. Bueno, Dale, Gerardo, gracias. ¿cómo hacer para que esto se haya grabado? No sé. Ay, ay, ay.